Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Siéntese. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Tres cosas que nos alejan de Dios. Voy a hablar de tres cosas que nos alejan de Dios. Y tómenlas en su corazón para bienestar de su vida espiritual. Todos sabemos lo que pasó con Adán y Eva. Todos sabemos esa historia, hermanos, la saben hasta en la escuela. ¿Cómo que nosotros no vamos a saber? Todos sabemos eso. Y quiero hablar de estas tres cosas que nos alejan de Dios. Dios había dicho a Adán lo que no debía hacer. Pero un día se atravesó el diablo y formado en serpiente y engañó a aquella mujer llamada Eva. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que fue Eva la que fue engañada. Dice la palabra del Señor. Y todos sabemos eso. Pero ¿por qué traté de traer este tema, hermanos, esta noche? Claro, Adán desobedeció a lo que Dios le había mandado. Y una de las cosas que nos hace alejarnos de Dios es la desobediencia. Amén. La desobediencia ante Dios, hermano, nos hace alejarnos de Dios. Gracias a Jesucristo, que Él vino y murió, y hoy nos podemos acercar a Jesucristo porque Él murió por nosotros. Amén. Pero para acercarnos a Jesucristo, nosotros necesitamos obedecer a su palabra. Santiago dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El hombre y la mujer en desobediencia andan alejados de Dios. Y aunque alguien diga que viene a la iglesia, pero si no hay una comunión con Dios, si no hay, hermano, una comunión con Dios, ese hombre, esa mujer está alejada de Dios. Para acercarse a Dios, nosotros necesitamos primero obedecer a su palabra, porque es así como podemos acercarnos. Nadie quiere hablar con una persona, ya puede ser en el mundo, que anda fuera de orden, haciendo el pecado. Por lo menos aquel que es decente, aquel que es honrado, aquel que es una persona, hermanos, que vive en la tierra y que no anda desenfrenadamente, no quiere hablar con personas que andan en el desorden. ¿Por qué, hermanos? Porque no concuerda. Tampoco Dios concuerda con la desobediencia. Amén. ¿Qué pasa con el cristiano que está en la iglesia, entre comillas, pero no está obedeciendo a la palabra? Está lejos de Dios. Porque lo que me hace a mí estar cerca de Dios es la comunicación que tengo con Dios. Me comunico por la mañana, me comunico por la tarde, me comunico por la madrugada, me comunico con Él. Y no solo eso, sino que me aparto del mal, del pecado. Y es así como yo puedo acercarme a Dios. Hermanos, nadie se podía acercar a Dios. Ustedes, si leen la Biblia allá cuando hermanos, la gloria de Dios caía en el tabernáculo, nadie podía acercarse a Dios.
Y hoy quiero hablarlo de una manera conforme a la Biblia. Porque, hermano, Dios no tiene comunión con el pecado. Y aunque la gente piense que va para el cielo, pero no obedece así como está en la Biblia, es difícil que pueda ir al cielo. El cielo es para gente que se humilla. El cielo es para gente que obedece. El cielo es para gente que se comunica con Dios. El cielo es para aquel que ha aborrecido el pecado. El cielo no es para los pecadores, pero el pecador que viene a Cristo arrepentido, Cristo lo perdona y se puede acercar a Dios. Cuando tú no dejas aquello que sabes que es pecado y lo sigues haciendo, tú estás lejos de Dios, aunque andes en la iglesia. Dios no se acerca a aquellos que aborrecen su palabra, aborrecen sus mandamientos. Dios no puede acercarse a esos hombres o mujeres. Una que nosotros, para que podamos ser obedientes a la palabra de Dios, debemos de ser humildes. La humildad nos hace obedecer a la palabra. No es que yo en mi propia opinión voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que dice el Señor en su palabra. Si me dice que aborrezca el mundo, si me dice que yo tengo que ser amigo de Dios, pero tengo que ser enemigo del mundo, así debo de hacerlo. Porque el que ama este mundo es enemigo de Dios y no se puede acercar a Dios. Si acercamos a aquellos que vivimos en santidad, porque sin santidad no nos podemos acercar a Dios. Y no podemos acercarnos para nada. Y el hombre puede decir: sí, yo estoy cerca de Dios. No, Dios no está cerca de aquel que no quiere obedecer a su palabra. Escucha esto. Desde el momento que Adán y Eva pecan, ¿saben qué hicieron? Huir de la presencia de Dios. Amén. Huir de la presencia de Dios. Y se escondieron entre los árboles, porque ellos sabían que habían pecado contra Dios. Y es cierto que el diablo, formado en serpiente, llegó a Eva. Pero luego Eva dio de comer a Adán y los dos pecaron. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso apareció Jesucristo, y por medio de la gracia nos acercamos a Jesucristo, y hoy tenemos entrada al cielo, porque Dios nos dio esa bendición de acercarnos a Él cuando oramos. ¿Sabe cuándo un cristiano está más cerca de Dios? Cuando se va de rodillas, porque hay una humildad de rodillas. Y no digo que cuando no ora, cuando anda trabajando, Dios no está con él, sí está con él. Pero hay algo que más nos acerca a Dios, es la oración. Amén. Es la oración. Hay algo que nos acerca a Dios, hermano, es que nosotros le hayamos pedido perdón y no andemos otra vez en lo mismo. Porque hay quienes a un cristiano siguen en lo mismo y piensan que porque son cristianos, porque vienen a la iglesia, el Señor se está olvidando del pecado. No, las personas deben darse cuenta, los cristianos nosotros debemos darnos cuenta que en pecado es jamás que vamos ni siquiera a acercarnos a Dios, ni siquiera vamos a llegar al cielo. ¿Saben cuál es el propósito de un cristiano? Es ir al cielo, a la vida eterna. Amén. Si tú no andas con esa visión, nada anda haciendo en el evangelio. Pero para ello yo necesito vivir una vida apartada del mal en esta tierra. ¿Saben por qué Dios lo saca de Sodoma y Gomorra? Porque Lot no participaba del pecado de Sodoma y Gomorra. Era temeroso. ¿Saben por qué Noé, hermanos, Dios lo salva? No simplemente porque construyó un arca, sino porque era un varón justo. Así dice la Biblia.
era justo. Hermano, Noé hubiera podido construir el arca y ahogarse, pero Dios lo salva por su obediencia. Nadie es salvo por las obras, sino por obediencia. Y Noé hizo la obra que le dijo Dios que hiciera. Y si la hubiera hecho y se hubiera metido adentro de la arca y hubieran dado, hermano, igual a los perversos de ese tiempo, también se hubiera ahogado. Así muchos pueden estar dentro del arca, pero se van a perder. Muchos pueden estar como cuando Noé hizo aquella arca y metieron los animales y se metieron los 8 familias, los 8 miembros de la familia de Noé, hermano, y se salvaron. Pero es que era que este hombre estaba apartado del mal. Él miraba la perversidad. Y eso no quiere decir que aquel que anda en perversidad, si viene a Jesucristo a acercarse a Él, se humilla y se recibe a Jesús, no quiere decir que Dios no le perdona. Sí le perdona, pero si el hombre no se arrepiente, ese hombre no puede acercarse a Dios. Si el hombre y la mujer andan haciendo lo que ellos quieran, ese hombre no se puede acercar a Dios. Hay mucha gente que andan haciendo el pecado y piensan que Dios pasa por alto ese pecado estando en la iglesia. Óigame, Adán y Eva se escondieron, huyeron de la presencia del Señor, huyeron. El hombre y la mujer saben cuando desobedecen a Dios. Un ejemplo de Jonás. Jonás sabía que había desobedecido a Dios, porque él sabía que había un mandato que Dios le había dado, que fuera a Nínive a decirles que entre 40 días Nínive iba a ser destruida. Y Jonás, ¿saben qué hizo? Se escondió, porque se fue allá abajo. Pero allá donde estaba, lo estaba viendo Dios. El hombre se puede esconder para hacer sus hechorías, pero Dios está viendo que ese hombre o esa mujer andan mal. Entonces Dios, los ojos del Señor están viendo. Nosotros no podemos escondernos de Dios. El hombre se puede meter donde quiera, Dios lo está viendo. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida apartada, íntegra, sincera delante de Dios. Imagínense un hombre y una mujer que saben que la fornicación es pecado y siguen en el pecado. ¿Cómo se pueden acercar a Dios? Si saben que dice la Biblia que la fornicación ni se nombre dentro de la iglesia. Note usted, pues solo por satisfacer los deseos de la carne, sin establecer un orden como la Biblia dice que se establezca el orden. La Biblia dice del matrimonio, la Biblia dice que es santo, la Biblia dice que santificar el matrimonio, sí, pero entonces alguien que no obedece a eso no se puede acercar a Dios, porque Dios no toca a nadie que anda sucio. Dios pone su mano en aquel que anda limpio. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Su nombre. ¿Oyeron la voz de Dios? Que se paseaba por el huerto o en el huerto al aire del día. Sí. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y como él pensaba que Dios no lo estaba viendo, me voy a esconder, voy a irme aquí detrás de estos árboles que están aquí. Yo sé que aquí Dios no me va a ver. Donde el hombre vaya, es más, Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. A Él nada se le escapa. Solo que en este momento hay misericordia de Dios, que el que se arrepiente, Dios le perdona. Que el que viene a Cristo arrepentido y humillado o humillada, Dios le perdona.
Entonces, ven ustedes la historia de muchos hombres. David supo que había pecado y que se había alejado de Dios. Y él le dice en la oración del Salmo 51, ¿saben? Que había pecado contra Dios. He pecado contra ti, he pecado. Pero David viene y él reconoce su pecado. Y es así como se podía acercar a Dios. Y después Dios oía la voz de David. ¿Por qué? Porque David se arrepintió. No se trata de que un predicador condene a las personas, a las almas. Se trata que las almas entiendan que para acercarse a Dios hay que vivir en santidad. No se trata que yo te diga que vas para el infierno. Se trata que tú te arrepientas de tu pecado y que vengas a Jesucristo. Él es nuestro perdonador. Él nos limpia de todo pecado. A su nombre. No se puede acercar a Dios a alguien, hermanos, que anda haciendo lo malo. No se puede acercar a Dios a alguien que viene a la iglesia y viene a murmurar. No se puede acercar a Dios. No. No se puede acercar a Dios aquel que aunque venga a la iglesia, pero no quiere sujetarse a la palabra de Dios, ni a sujetarse a las reglas que se establecen, hermano, en la iglesia. No se puede acercar a Dios. Los sacerdotes estaban para ofrecer el sacrificio. El sumo sacerdote estaba para ofrecer el sacrificio para del pueblo. Pero tenían que llevar, hermano, el holocausto, hermano, y esa sangre los limpiaba. Sí, pero ahora es la sangre de Cristo que nos limpia. No necesitamos cordero ni macho cabrío. Necesitamos la sangre de Cristo para acercarnos a Dios. Necesitamos la limpieza. La limpieza. Necesitamos la limpieza. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Santiago habla sobre la limpieza del pecado en el hombre. Sí, pecadores, limpiad vuestras manos. Hermano, hay cosas que la gente, hermano, quiere que uno de pastor le esté apañando las cosas que son pecado. Aquí lo vamos a ayudar para que usted entre al cielo. Aquí no venimos, hermano, para destruirle y decirle que usted ya está en el infierno y despacharlo al infierno. Aquí venimos a decirle en el nombre del Señor Jesucristo que si hay vida eterna. El hombre que se arrepiente tiene vida eterna. A él sea toda la gloria a su nombre. Los que vienen a la iglesia pero no quieren obedecer, no se pueden acercar a Dios. No. Esto no es una religión, hermano. Esto no es como ir a besar un muñeco. No. Esto no es como ir a arrodillarse un muñeco. Y ya yo pienso que con hacer esto no es con hacer una penitencia y irse de rodillas, hermano, al dulce nombre de Culmín. No. Esto no es así. Esto se trata de un corazón limpio. Esto se trata de un corazón obediente. Esto se trata que para acercarse a Dios necesito vivir esta palabra, esforzarme, vivir esta palabra, arrodillarme y decirle a Dios: yo me acerco a ti, Señor, en esta noche, porque sé que tú estás conmigo, y si he pecado, perdóname. Entonces no podemos acercar a Dios. Tú debes de saber aquello que es malo y no lo sigas haciendo, porque es problema delante de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ser cristianos, óigame, íntegros, sinceros. Los cristianos no solo somos cristianos delante de los demás, los cristianos somos cristianos donde sea. Así puede ser que nadie me esté viendo, yo soy cristiano, mi mente es de Cristo, mi mente es de Cristo, ya mi corazón es de Cristo, mi cuerpo es de Cristo, porque yo soy hijo de Dios. Alabanzas al Cordero. Y todo aquel que es cristiano, su vida es de Cristo. Tres cosas que alejan al hombre de Dios. Y repito, cuando ellos se escondieron,
Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Sí sabía, pero quería saber qué podía decir Adán. Llamó Jehová a Adán, al hombre, dice la Biblia, como Dios está llamando ahora a la humanidad, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y Adán, como sabía que había pecado, le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hoy hay gente dentro de las iglesias haciendo el pecado y no tienen miedo. No tienen miedo. No es que Dios es un Dios que tiene misericordia, sí, pero si tú no vas a la misericordia de Dios y te acercas a Dios y dejas el pecado, no tienes salvación. Adán dijo: oí la voz en el huerto, oí que tú estabas hablando, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fue sincero Adán, ¿verdad? No como muchos, no como muchas. Adán fue sincero. ¿Sí? Y cuando tú tienes esa sinceridad, alaban a Dios, iglesia. Es cierto que Adán pecó. No vamos a decir otra cosa, porque la Biblia sí dice que Adán pecó. Y por el pecado de Adán entró la maldición a la humanidad. No podemos decir que no. Pero hay algo que aquí podemos encontrar. Aunque este hombre había pecado, fue sincero con Dios. Y le dijo: tuve miedo y me escondí. Hoy la gente está en la iglesia y no se esconden para el pecado. Les vale. Solo son cristianos cuando están en la iglesia. Pero cuando andan allá en el trabajo, en el colegio, allá en otras, hermano, no tienen temor de Dios. En la escuela no tienen temor de Dios. No tienen miedo. Adán tuvo miedo. Al haber pensado: Adán, me va a matar Jehová. No lo mató físicamente, pero espiritualmente murió. Y es así como andan muchos que andan en pecado. Espiritualmente están muertos. Y la primera cosa, hermanos, de las tres que estoy diciendo, es la desobediencia a la palabra de Dios. Que así no nos podemos acercar a Dios. ¿Saben qué? Dios conoce nuestra mente. Dios conoce nuestra mente. Que hay muchos que a saber si piensan: es que aquí no hay dónde ir, si que aquí medio, aquí me hay un poco, pero no hay dónde ir a escuchar palabra, por eso no me voy. Dios conoce tu mente y tu corazón. ¿Y saben qué dice? No, si todos los pastores son sinvergüenza, no me voy para allá. A lo mejor ahí voy a estar, aunque sea sancochado, por gustar. De sancochado y sancochado no se van al cielo. Aquí hay que tomar una definición en nuestra vida. El evangelio es vida o muerte. Aquí se trata de hombres y mujeres que tengan ese coraje y que tengan hermano, eso de decir: bueno, voy a abandonar el pecado, voy a ser obediente en la iglesia, voy a obedecer porque yo quiero salvarme. Y esa es la meta de un cristiano, la salvación. Donde quiera que va un cristiano, es cristiano. Donde quiera, es cristiano. Los que vienen a la iglesia y solo son cristianos aquí, allá en la casa o en la calle, no son cristianos. Aunque la hagan de cristianos aquí, no van a ir al cielo. Nada. Las cosas de Dios, la palabra de Dios tiene un orden. Y el que no sigue bajo ese orden no puede volar al cielo. No. Entonces, primero, la palabra de Dios
tenemos que obedecerla para acercarnos a Dios. Hay muchas cosas que en tu vida las has dejado de hacer. Te estás alejando de Dios poco a poco. Dios está viendo eso. Poco a poco. Prometiste un día que ibas a obedecer en aquello y hoy no lo estás haciendo. Y en los adentros tuyo, tú sabes, hermana o hermano, que has hecho un compromiso con Dios. Sí. Hermano, nada nos puede alejar de Dios. Otra cosa que nos aleja de Dios es querer hacer nuestra propia voluntad y no dejar que sea la voluntad de Dios. Nuestra propia voluntad, hacer lo que yo creo que debo hacer porque es mi propia voluntad. Si tú no te esfuerzas en el evangelio, jamás puedes ser un verdadero cristiano. El evangelio es de esfuerzos. ¿Quieres dejar la mundanalidad? Esfuérzate. Porque de mundano y de mundana, en la mundanalidad, en las cosas del mundo que son pecado, así vas a tocar la puerta y se va a cerrar. Porque no puedes acercarte a Dios. Entonces, el querer hacer nuestra propia voluntad, el querer andar como yo quiera en el evangelio. A mí nadie me manda y voy a hacer lo que yo quiera. Usted, si no se somete aquí en la iglesia, tampoco se somete a Dios. Eso es mentira. Y si no se somete a Dios, tampoco se va a meter en la iglesia. No. Dios ha establecido un orden y ese orden yo tengo que seguirlo. Y todo hombre y toda mujer que son cristianos deben seguir ese orden. Y repito, cuando nos acercamos a Dios más, cuando nos vamos de rodillas. Sí. Cuando nos vamos de rodillas. Cuando te sientes como que nadie está a tu lado, pero tú te vas de rodillas, el Señor se acerca a ti. Cuando tú vives para Dios, santidad. Cuando tú vives para Dios, santidad. Dios conoce lo que hay en tu corazón, hermana. Dios conoce. Dios conoce si eres solo fachada. Dios conoce. Dios sabe. Y de esa manera, aunque cante, aunque predique, aunque dance, aunque hermano ore, no me puedo acercar a Dios. No se puede acercar a Dios así. Hay que tener un corazón sano completamente, sin prejuicios contra otro hermano, porque eso nos aleja de Dios. Si en tu corazón hay algo que está impidiendo para que te acerques a Dios y sabes que eso hay en tu corazón, no puedes acercarte a Dios hasta que no pidas perdón. El que no pide perdón al que ha ofendido no se puede acercar a Dios. Ni siquiera ofrenda daban en aquel tiempo el que no pedía perdón. Amén. Primero decía Jesús: vayan primero y pidan perdón a su hermano y después dejen la ofrenda. Imagínense cómo nos podemos acercar a Dios en santidad. Y si nosotros tenemos un corazón ocupado por cosas del mundo, por la vanidad, hermano, por el orgullo, porque a mí nadie me manda, yo voy a hacer lo que yo quiera, pues sí, esa es tu propia voluntad. Pero cuando tú oyes esta palabra y quieres hacer la voluntad de Dios, te esfuerzas. Te esfuerzas. Jesús dijo una palabra: no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Esa palabra la dijo Jesús
Aún en la oración que enseñó a sus apóstoles, les dijo: hágase tu voluntad. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Así como en el cielo, así también en la tierra. Así como en la tierra, también en el cielo. Porque el cristiano que vive bajo la voluntad de Dios, no le incomoda nada, hermano. Nada de este mundo. O sea, ¿cómo quiero decirlo? No le impide nada de seguir a Jesús. Nada de este mundo. No. Se guarda para Dios. Anda en medio del mundo, pero no anda haciendo lo que el mundo hace, porque anda bajo la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos lograr muchas cosas, pero no es la voluntad de Dios. Y cuando no nos salen las cosas, queremos como cuestionar a Dios. Y eso es pecado. Si yo tengo mis planes y mis planes no me salen, no puedo cuestionar a Dios. Para nada. Yo debo de esperar en la voluntad de Dios. Cuando sea la voluntad de Dios, las cosas van a salir bien. Pero cuando no es la voluntad de Dios, y yo quiero, y yo pienso que ese momento es la voluntad de Dios, las cosas no van a salir como yo quiero. No, es como Dios dice. No debe ser como yo quiero. Hay cosas que dependen de que nosotros las hagamos, hermano, y Dios nos permite. Pero la voluntad de Dios, que es tan perfecta, debemos de someternos bajo esa voluntad. ¿Sí? Le voy a decir un verso de la Biblia, que me lo trae el Señor en esta noche. Le voy a decir un verso. Escuche. Primera de Tesalonicenses me trae ese verso, Señor. Aleluya. Capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios no es que el hombre y la mujer hagan el pecado. ¿Por qué la hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque viven en su propia voluntad. El deseo de ellos, el deseo de los ojos, lo bonito que ven en este mundo, lo bonito que ven a la mujer, lo bonito que ven al hombre, y caen en la fornicación. Aunque el hombre sea un desgraciadito, hermano, porque ni siquiera tiene a Cristo, andan en el pecado y no bajo la voluntad de Dios. ¿Saben por qué tratamos de hablar contra el pecado bastante? Para que usted entienda que en pecado no se entra al cielo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que en medio de este mundo perverso que vivimos, hermano, lo guardamos para Dios. Y que nosotros sabemos que aquello no debe de, hermano, no debemos hacerlo porque es pecado. Debemos de vivir bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que un joven o una joven se casen, no que caigan en fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Porque el Señor llama honroso al matrimonio. Pero la fornicación, no. Ustedes se dan cuenta y saben las muchachas o los jóvenes que se roban una muchacha. La muchacha se va, ¿cómo se va? Escondida. ¿Será la voluntad de Dios que una muchacha salga de la casa, hermano, por la ventana? No. Y que la lleve jaladita el muchacho, y que la lleve a pecar, a fornicar. No es la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios está establecido en la palabra. Que cuando un muchacho, hermanos, le gusta una muchacha y cree que puede ser su esposa,
hermanos, lo hace en el orden establecido de la palabra de Dios. Amén. Llega a la casa, tiene carácter. Porque hay hombres, hermanos, que se andan enamorando así y no le dicen, no tienen valor de ir donde el papá de la muchacha. Entonces, ¿para qué se enamoran? Cobardes. ¿Para qué? Si se enamoran de una muchacha, se ponen de acuerdo los dos. Bueno, mire, yo puedo aceptarlo usted como novio, pero venga, hable con mi papá y mi mamá. Venga, hable con ellos y dígale que antes decía uno que me den la llegada. ¿Sí? Pero que no se vayan a percollar delante del tata y la nana. No es la voluntad de Dios. ¿Ah? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que una mujer agarre a un hombre y se eche con él y sin casarse. Esa no es la voluntad de Dios. El mundo es que vive así, hermano, en ese pecado, en esos pecados inmorales. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted se case, mujer, con un bolo. Esa no es la voluntad de Dios. Dígame, ¿qué le va a dar un bolo? Guaro y cerveza, ¿qué le va a dar? ¿Verdad que sí? Imagínate que una mujer se casa con un bolo y tiene que hacerle sopitas para la goma. Así llega el loco temblando, ¿eh? Y ahí sale la vieja a hacerle la sopa. Eso es pecado. Ellos no sé ustedes si no dicen amén. ¿Por qué? O sea, como una cristiana se va a casar con un bolo usted. Y no le voy a decir tampoco que el hombre cómo se va a casar con una bola. Ah, pues es más común que el hombre sea bolo. Es más común que ahora, que aunque ahora las mujeres beben también, algunas, no todas, por supuesto, ¿verdad? Pero allá en el mundo las mujeres chupan. Usted va a ver esa depravación en Estados Unidos, que la mujer está con el marido más bien. ¿Sí? Chupando. Entonces, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que una mujer o un hombre se case con una, si es mujer, con el hombre, hermano, mundano, depravado? O una mujer o un hombre con una mujer depravada. Esa no es la voluntad de Dios, porque el matrimonio debe de ser santo. Estoy hablando en Cristo, porque mi esposa se casó conmigo y era bolo, pero no éramos cristianos. Estoy seguro que si mi esposa hubiera sido cristiano y yo bolo, no se hubiera casado siendo cristiana, no se hubiera casado conmigo. ¿Quién va a querer soportar un bolo, juco? Yo no sé qué narices tienen la gente, una mujer que le soporte un bolo. Y no es que los bolos no tengan oportunidad de salvación, sí tienen. Pero la gente está cayendo, hermano. Ese mensaje el Señor me lo dio hoy, porque yo estuve en vigilia aquí, hermano, hasta las 3 de la mañana anoche, y hoy me tocaba ir a una enseñanza de 4 horas de matrimonio. Yo estoy aquí y estaba leyendo la Biblia y Dios me dio este mensaje. Le decía, Señor, ¿y qué predico? Y hice 2 mensajes con la ayuda de Dios, hermano. Hice 3 mensajes. Y entonces, porque estaba leyendo, hermano, lo que tenía que llevar allá. Y a las 6 de la mañana estaba arriba, hermano, yo levantado y aqueando, alabando a Dios. Pero una de las cosas, estimado hermano, hermana, nosotros debemos de vivir en santidad. Leyó lo que dice 4:3 de Primera de Tesalonicenses. Porque pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros deba tener su propia esposa. Lo que pasa es que en el mundo normal, porque es en el mundo, pero en la iglesia ya no. Es pecado
Allá es pecado, pero el mundo así vive. Pero en la iglesia, hermano, eso es abominación ante Dios. Y aunque ustedes no digan amén, es la verdad, pues. ¿Cierto? Querer hacer nuestra propia voluntad. Es casarse un hombre o una mujer con la que él quiere o con el que quiere esa mujer. No, es que le digas a Dios, ores. Hoy las muchachas se casan y ni oran. Los muchachos se casan y ni oran para orar para que Dios dé una buena esposa. Algunos están buscando que tengan billete. Hay muchachas que están buscando a alguien que tenga pisto, que ande en carro y que huela a gasolina. ¿Sí? Y mujeres viejas así son también, hermano. ¿Sí? Ya como andan en carro, ya andan todas sobaditas. Y se fueron de la iglesia, bien sobaditas. Se las llevó el diablo. El diablo se las llevó. Y ahora andan sacando pecho en carro. Sí, pero con todo y carro, si no se arrepienten, van de patitas al infierno. Por eso es que es la palabra de Dios. Por eso es que Dios dice en su palabra que Él no quiere que ninguno perezca. ¿Alaban a Dios? A su nombre. No es nuestra propia voluntad. La mujer que se santifica sola, qué bueno. Sí, qué bueno. Pero la mujer, hermano, que no se quiere santificar, le vale. ¿Y saben qué dice? Es mi vida. Pues ¿quién se mete en mi vida? Es mi vida. Y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Sí, porque es tu propia voluntad. Pero esa no es la voluntad de Dios. Voy a seguir. Mira lo que dice Salmos 48. Salmos 48. Salmos 48. Mire lo que dice. Salmos lo haya usted rapidito y no lo haya. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad de Dios es que esta palabra esté en tu corazón para no pecar. ¿Alaban a Dios, iglesia? Désela fuerte porque es para el Señor. Aleluya. El hacer tu voluntad me ha agradado. Óigame, al cristiano le debe de agradar hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de él. Porque en mi propia voluntad ando todo torcido. Y cualquier petición que usted ponga al Señor, que se haga la voluntad de Dios. Sí. Y si nos equivocamos, esa es la voluntad de Dios. Que no nos salga aquella cosa, que aquel trabajo, qué sé yo, no nos salga. Es la voluntad de Dios. Dios nunca dejará avergonzados a sus hijos. ¿Sí? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Todas las cosas les ayudan a bien. Mire lo que dice aquí el salmista. Y era David, aquel que había pecado, pero se arrepintió. El verso 143, verso 10 de Salmos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. O sea, tenía que hacer la voluntad de Dios porque Dios era su Dios. Si usted, su Dios, es Dios, el que está en los cielos, usted va a querer hacer la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. 143, 10
de Salmo. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La voluntad de Dios es que yo sea un hombre que le sirva con rectitud, con amor, y que lo honre. Porque un cristiano que hace el pecado deshonra a Dios. Un cristiano que está en la iglesia y piensa que como está en su voluntad haciendo las cosas que él quiere o que ella quiere, está deshonrando a Dios. La está haciendo de cristiana, pero no es nada. O de cristiano. Así no es el evangelio. Escuche, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Sí? Eso es la voluntad de Dios. Pedir, hacerla. Hacer la voluntad de Dios. La ley de Dios debe de estar en medio de mi corazón para no pecar. La gente que anda en el pecado es porque no tiene nada de palabra. Oye y oye y oye, pero no hay nada de palabra en su corazón. ¿Cómo va a querer dejar el pecado si no hay palabra en su corazón? No se deleita en la ley de Dios, y nosotros tenemos que deleitarlo día y noche en la ley de Dios. Alaban a Dios. Ya voy a terminar. Otra cosa que nos aleja de Dios es la fascinación del mundo. Ser fanáticos a cosas del mundo. Fanáticos. Cosas que no las dejamos porque somos fanáticos. Nos aleja de Dios. Sí. El hombre que es fanático a las cosas del mundo no puede acercarse a Dios. Si tú eres un cristiano y eres fanático de esos partidos de fútbol, tú no te puedes acercar a Dios porque es del mundo. Si eres fanático fanática a la novela o a las películas, tú no te puedes acercar a Dios porque esas películas son mentiras. ¿Y cuántos cristianos todavía viendo películas en la casa? Los borbandeos que se oye ahí, cómo está el diablo borbandeando esa casa. Se oyen grandes borbandeos, tirando patadas en la película, aquellos que están haciendo, que hicieron la película, y la gente botando saliva frente a un televisor. Porque son, ¿sabe qué? Afinados a las cosas del mundo. ¿Sí? Son fanáticos. Escúcheme, nosotros estamos en el mundo y Dios nos permite hacer cosas en el mundo que no son pecado. Pero cuando algo es fanatismo para mí, aún algunos hasta fanáticos se vuelven en el evangelio porque no cambia. Eso es un problema serio entre la iglesia. Y así no te puedes acercar a Dios. Si todavía te tiras la novela, no puedes acercarte a Dios. Porque por ahí dicen que hay una que se llama Las tontas no van al cielo. Imagínate. Dicen que hay una así, no sé si es verdad. Así se llama, Las tontas no van al cielo. Imagina una mujer que le gusta eso. Entonces, imagina un hombre que está en la iglesia y le gusta ver 22 locos jugando con una pelota. Son fascinantes del mundo. Las mujeres que son fascinantes de las pinturas para su cuerpo tampoco no pueden ir al cielo porque son fascinantes del mundo. ¿Sí? Esas cosas nos alejan de Dios. Y otras que yo puedo mencionar, pero quise hablar sobre estas tres, hermano, para que usted entienda qué cosa es ser cristiano. Fanático a las cosas de la carne, hermano. Cosas carnales que no edifican. Escúcheme, eso no nos deja acercar a Dios. Tu integridad.
Cuando estás solo a Dios, con Dios, perdón. Cuando estás solo con Dios, ahí es donde se ve si sos cristiano. Sí. Todas aquellas cosas malvadas que hay en el corazón de alguien que dice que es cristiano no se puede acercar a Dios. El que ama el dinero no se puede acercar a Dios, porque nadie puede amar a dos señores. Ama a uno y menosprecia al otro. ¿Sí? Tú no puedes amar tu trabajo más que a Dios, porque amas tu trabajo, te separas de Dios. Una cosa es trabajar, otra cosa amar el trabajo, por dejando de hacerlo de Dios. No se puede. Y usted dirá, ¿por qué? Porque Dios siempre en todo debe de ser primero. Amén. Entonces, primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Estoy oyendo? No está en él. Todo aquel que ama el mundo, hermano, es fascinante. Fascinante, es que es obcecado para las cosas del mundo. Obcecado. De una forma, hermano, que este capítulo 2 de primera de Juan, verso 15, así dice: porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabe que la mayoría de los que se llaman iglesia aman más al mundo? Porque viven como el mundo, visten como el mundo, hablan como el mundo, caminan como el mundo. Y no hay diferencia, porque aman al mundo. Y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ni en ella. ¿Alaban a Dios? ¿A su nombre? Ojalá que esta noche usted haya entendido, porque pudiera hablarle más de otras cosas, pero lo voy a dejar acá o aquí. Hasta aquí voy a llegar con el mensaje. Pero acuérdese, lleve algo en su corazón. Hey, ¿estoy haciendo mal yo? Sí, estoy haciendo mal. No, yo voy a dejar esto para poderme acercar a Dios. De otra manera no, aunque vengas al culto, no te acercas a Dios. Dios no nos pide a nosotros que no nos acerquemos a un pecador. La Biblia no dice eso. Más bien hay que llamarlo para que venga Cristo. Pero el que se acerque, se quiere acercar a Dios en pecado, yo no le voy a ir. Yo me acerco a un hombre borracho, quien sea, ¿cómo se llama? Que vende droga. Yo me acerco y le evangelizo, sí. Pero a Dios no se puede acercar él, porque Dios es santo, no es inmundo, y la inmundicia a Dios no le gusta. Póngase de pie y hasta aquí nomás llegamos. Oramos a Dios. Padre, que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por habernos permitido en esta noche haber predicado tu palabra. Señor, todos los que van a oír este mensaje, Padre, que reciban de parte tuya bendición. Bendígales, Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús. Los que estamos aquí y los que van a escuchar o están escuchando, Señor, por la plataforma de Facebook, están escuchando este mensaje. Bendígale, Dios. Y si alguien se arrepiente de su pecado, perdónale, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias porque me diste, Padre, Señor, la palabra para predicar. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me ayudaste, me sacaste adelante, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.